En 1996, cuando mi madre estaba embarazada de 6 meses, decidió jugar a la ouija con su hermana. Mi abuela había muerto unos 3 meses antes y querían ver si podían contactarla. Mi madre y mi tía dicen que hablaron con quien pensaron que era su madre, quien trágicamente había muerto en esa casa 3 meses antes. Hablaron durante unos 30 minutos hasta que la planchette hizo un movimiento brusco y el aire se volvió helado. La planchette se movía muy rápido en el tablero mientras repetía, mío, mío, mío. Esto realmente asustó a mi madre, por lo que detuvieron la sesión. Unas semanas más tarde, mi madre se puso de parto antes de tiempo. Cuando nací, era tan pequeña que tuve que quedarme en el hospital 2 semanas más. Todo estuvo bien cuando mi madre y yo nos fuimos. Avanzando al tiempo, cuando tenía 4 años, comencé a tener horribles terrores nocturnos en los que me sentaba en la parte superior de las escaleras de mi casa. En el sueño, se podía notar que era de día, pero aún estaba oscuro. Mis pies estaban pegados al suelo como si fuera arena movediza y gritaba durante lo que parecían horas. Al final del sueño, siempre podía ver algo arrastrándose hacia mí lentamente. Era una criatura negra muy delgada y de extremidades largas, con dedos extremadamente largos y uñas aún más largas. Sus ojos eran de un rojo intenso y ardiente. Solía tener este sueño con mucha frecuencia y ahora, cuando esta criatura comenzaba a aparecer, podía despertarme. Estos sueños eran bastante frecuentes, casi todas las noches. Le conté a mi madre sobre esto y ella me dijo que no debía quedarme despierta hasta tarde y asustarme con historias. La actitud de mi madre definitivamente comenzó a cambiar cuando mis hermanas pequeñas comenzaron a decir cosas espeluznantes. En ese momento, mi hermana tenía 2 años y medio y era muy inteligente. Una noche, mi hermana y yo estábamos en mi habitación preparándonos para dormir. Todas las noches, mi hermana y mi madre jugaban un pequeño juego antes de acostarse. Mi madre le decía a mi hermana que deletreara una palabra y mi hermana la deletreaba y recibía un premio. Cuando mi madre nos dijo buenas noches, mi hermana dijo, «Mami, puedes deletrear hombre negro, corre mejor». Lo dijo de la manera más cantarina y de película de terror. Esa noche me desperté con algo muy extraño, con una anciana al final de mi cama. Honestamente, se veía tan real que pensé que había una anciana real en mi habitación. Grité, encendí la luz y ella no estaba allí. Totalmente asustada, recuerdo haber mantenido la luz encendida porque ya no podía dormir en la oscuridad. Era demasiado escalofriante. De repente, me desperté de nuevo en la oscuridad. Ni siquiera recordaba haber cerrado los ojos para dormir y allí estaba la anciana al borde de la cama. Esta vez sabía que no era humana. Tenía la piel azul, dientes podridos, sus ojos eran de un azul antinatural y me miraba fijamente sonriendo. Luego se echó a reír. Comenzó con una pequeña risita y luego comenzó a carcajearse. Se reía tan fuerte que echaba la cabeza hacia atrás como una paciente mental. Estaba tan en shock que ni siquiera podía llorar. Mi boca estaba abierta y después de un rato, se reía tanto que su boca se hacía más grande. Se desencajó como la de una serpiente y luego, de repente, a mitad de la risa, se detiene, echa la cabeza hacia atrás y con una voz de hombre muy rápida y baja dice, «Si tienes miedo, cúbrete la cabeza, cerdito, porque no voy a parar». Lo hice de inmediato, me cubrí la cara con las mantas y enseguida se echó a reír de nuevo. Me quedé allí durante lo que parecieron horas bajo mi manta, muerta de miedo. Finalmente, me desperté con la luz del día. Después de que esto sucedió, se lo conté a mi madre y ella llamó a mi abuelo, que era pastor. Vino a bendecir la casa y todo estuvo bien en su mayor parte. Una cosa sucedió después de un tiempo cuando era adolescente. Luego, cuando crecí, me mudé al piso de abajo y tuve mi propia habitación y mi hermana se quedó arriba.
Todas las noches, sin lugar a dudas, me despertaba a las 4:30 de la madrugada. Oía crujir las escaleras, pasos y los oía hasta la puerta de mi habitación. Entonces, mi puerta se abría lentamente, nunca había nadie y después de 1 minuto o 2 se cerraba lentamente. Después de toda mi infancia viviendo allí, finalmente nos mudamos. Tenía 17 años y no había notado nada espeluznante además de la puerta en años. Una noche, mi madre, mi hermana y yo estábamos todas en su cama viendo la televisión. Era junio y ese día tuvimos horribles tormentas eléctricas. Las tormentas se pusieron tan mal que se fue la luz y todos decidimos irnos a dormir porque ya se estaba haciendo tarde de todos modos. Entonces, las 3 nos despertamos al mismo tiempo. Todavía está oscuro y hace mucho frío considerando que era verano y el aire acondicionado estaba apagado. Entonces, las 3 jadeamos al ver una figura de al menos 2 metros de altura justo en la puerta del dormitorio. De repente, escuché la risa que había escuchado hace tantos años. Entonces la criatura nos susurra algo que está grabado en mi memoria. Te encontré. Todo mi cuerpo estaba en shock. Él nos encontró, el hombre negro. Luego se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. No pasó nada después de eso durante años, es decir, hasta que me mudé a Florida con mi entonces novio, ahora esposo. Mi esposo trabajaba en el turno de noche, así que siempre me encontraba sin poder dormir. Salí una noche alrededor de la 1 de la madrugada a fumarme un porro. Tengo una casa muy pequeña con un pequeño patio delantero. Estaba pensando en fumar rápido y entrar corriendo. Cuando terminé mi porro y comencé a caminar, noté un brazo negro largo con garras negras que se extendía desde el techo como si algo fuera a agarrarme el pelo. Era un humano. Se lo dije a mi esposo y él respondió que estaba preocupado por mi salud. Entonces es cuando Telis dijo, ¿y la cosa negra en el techo de la otra vez? ¿Alguien puede decirme por qué está en mi techo? Me pregunto cuándo intentará entrar. Hace años, cuando tenía 14, pasé la noche en casa de un amigo con otros 3 amigos de edades similares. No habíamos crecido juntos, excepto uno que era primo del chico que vivía ahí y nunca lo habíamos conocido antes. Su hermana mayor, de 16 años en ese entonces, hacía de niñera mientras sus padres salían por la noche. Se le ocurrió desenterrar una ouija de un armario y pensó que sería divertido asustarnos. Esto era en la época en que se podían comprar ouija en las jugueterías. Todos nos reunimos alrededor y ella empezó con un juego de sí o no, como un detector de mentiras, haciendo preguntas a cada uno de nosotros. Al principio, hubo risas nerviosas, pero también una sensación de emoción. Todos empezamos a sentir que esto era increíble, como un secreto que desconocíamos. Las cosas se pusieron raras cuando la hermana preguntó en voz alta, ¿hay alguien aquí? Por favor, muéstrense. Hubo una pausa de unos segundos y luego un marco de foto cayó de la pared al suelo. Naturalmente, nos asustamos mucho. Ella nos calmó e insistió en que volviéramos al tablero porque teníamos que ayudar a quien quiera que hubiera tirado la foto. Con el rostro pálido y el corazón latiéndonos a 1000, empezamos a hacer preguntas. También debo añadir que el puntero se movía suave y rápidamente, de una manera completamente diferente a antes. ¿Estás en la habitación?, preguntó el puntero. Sí, respondió. ¿Eres hombre?, preguntó. No, respondió. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No, respondió. ¿Cómo te llamas?, preguntamos. El puntero deletreó, Sara. Cuéntanos un secreto, le pedimos. El puntero deletreó, lanza una moneda. Así que lo hicimos.
Alguien se levantó de la mesa y tomó una moneda de 10 peniques del frasco de cambio en la cocina. En esa época, las monedas de 10 peniques eran grandes y pesadas. La moneda salió volando y giró en el aire mientras la observábamos. Dejó de girar y cayó serena y suavemente sobre la mesa. Cuando digo cayó, no rebotó ni se balanceó. Simplemente se posó sobre la mesa, perfectamente equilibrada sobre el borde, como si alguien la hubiera tomado con cuidado y la hubiera dejado ahí. Rompiendo el silencio, el puntero volvió a moverse, deletreando letras aparentemente al azar. Pronto comenzamos a darnos cuenta de que eran sus iniciales, incluyendo los nombres del medio. En la familia de mi amigo, era tradición tener 3 nombres del medio, algo que no todos sabíamos, excepto su hermano y el primo. Nadie más sabía el nombre completo de la hermana mayor, y habíamos conocido al primo esa misma noche. De alguna manera, cada persona presente tenía sus iniciales deletreadas correctamente para ellos. El puntero hizo una pausa y luego deletreó 3 últimas palabras: niños, paren ahora. Me llevó muchas semanas poder dormir bien. Nadie le contó a sus padres y con el paso de los años se convirtió en nuestro secreto compartido. No podía darle una explicación lógica en ese entonces y todavía no puedo darle una lógica hoy. Hace como un mes, estaba sentado en la mesa del almuerzo con mis 6 amigos cercanos, como cualquier otro día de escuela. Pero ese día había algo raro. Amanda, mi amiga, parecía nerviosa. No pasó mucho tiempo antes de que me dijera que tenía algo que contarme más tarde. Le dije que estaba bien, que podía contarme en ese momento, y así lo hizo. A finales de julio, Amanda había jugado a la ouija con otra amiga nuestra. Tenía miedo de que yo me enojara, ya que somos católicos. Le dije que estaba bien, que podía hacer lo que quisiera y que nunca la juzgaría. Amanda me preguntó si recordaba cuando había jugado a la ouija. ¿Qué pasa?, le pregunté. Me dijo que no me había contado todo lo que el fantasma le había dicho. Se encontró con un fantasma llamado Nick, que murió por obesidad. Amanda me dijo que no era malvado. Básicamente, Nick le dijo a Amanda y a mi otra amiga que Amanda iba a morir antes de cumplir los 20 años. Amanda me dijo que Nick también dijo que iba a morir porque un amigo cercano la iba a tirar a un río. Empecé a entrar en pánico, pensando que yo era ese amigo. ¿Quién?, le pregunté. Me dijo que nuestra otra amiga, Becca. Miré a mi lado y vi a Becca hablando con nuestros otros amigos, sin prestar atención a nosotros. Tenía miedo. Le pregunté si estaba mintiendo y ella juró que decía la verdad. Me dijo que pondría su mano sobre la Biblia para decir que no estaba mintiendo. Le pregunté si ella o cualquiera de nuestras otras amigas había movido el planchet y ella dijo que no, que todos prometieron no moverlo antes de empezar a jugar. Siempre le había dicho que no se metiera con fantasmas ni con la ouija, y ahora me siento aterrorizado. Además, la otra amiga que jugó confirmó la historia. Simplemente no sé qué pensar. Pensábamos que las tablas ouija y todo eso eran una farsa, pero esta experiencia nos cambió la mente. Mi amiga, Alai, y yo decidimos jugar con una tabla ouija por diversión. Ninguna de las dos tenía una, así que simplemente hicimos una con papel. Como te imaginas, no se veía muy bien, pero no estaba terrible. De alguna manera, la arrugaron, pero no recuerdo cómo. Al principio no pasaba nada. Las dos nos reíamos y escribíamos cosas falsas en la tabla. Después de reírnos un poco más, nos pusimos serias. Tardamos un poco en que algo realmente empezara a hablarnos. Se movía lentamente al principio, pero cada vez más rápido.
Ambas creíamos que la otra la estaba moviendo. Le preguntamos si podía darnos un nombre y dijo, sí, pero no deletreó nada. Le preguntamos si era humano y dijo, sí. Le preguntamos cuándo había nacido y luego fue a la A. Mi amiga preguntó, ¿ves tu anuncio? Y era una C. Ambas pensamos que era extraño, pero seguimos adelante. Le preguntamos si conocía a Castle, estamos viendo Supernatural, así que era una especie de broma. La tabla dijo, sí. Le pregunté si conocía a otros ángeles, y dijo, sí, de nuevo. Luego le preguntamos de nuevo qué eran, y la tabla deletreó, ángel. Volvimos a preguntar cuál era su nombre, y deletreó, Ao. Le pregunté si me observaba, y dijo, sí, así que le pregunté si era un ángel guardián. La tabla dijo, no, no quería ir hasta el no al otro lado de la tabla, así que simplemente dijimos que usaríamos el espacio en blanco como no. En algún momento entró mi mamá, así que tuvimos que esconder la tabla. No creo que le gustara que jugáramos con ella. Probablemente sabía que algo andaba mal porque las dos actuábamos muy sospechosas, pero decidió ignorarlo. Luego dijo que se iba, así que íbamos a estar solas. Sacamos la tabla de nuevo y le preguntamos si seguía ahí. Inmediatamente se movió, sí. En ese punto, las dos sabíamos que era un demonio, así que le preguntamos si estaba empezando a deletrear Zozo. Dijimos adiós, pero como éramos tontas y desesperadas, volvimos a hacerlo. Le dijimos que estaba bien que fuera un demonio y decidimos seguir hablando. Le preguntamos si realmente era Zozo o no, y si tenía que ir a la D para un demonio diferente. Se movió a la D. No sabíamos si Zozo era real, y básicamente dijo que no podía decirlo. Le preguntamos si los demonios tienen género, y respondió sí, y dijo que era un chico. Después de esto, empezamos a hacerle preguntas que el otro no sabía, como cuál era el nombre de su abuela. Le pregunté si alguna de las dos tenía conexiones con personas muertas. Mi amiga dijo, sí, y le preguntó al demonio con cuál quería hablar. Deletreó, M, que era la primera letra del nombre de la mejor amiga de su mamá, que había muerto. Ala y entonces le preguntó cómo había muerto. La policía no sabía si había sido un asesinato o un suicidio. El chico deletreó, hombre. En ese momento no sabía la historia, así que me la explicó. Luego le preguntó quién era, y deletreó el nombre del novio de la chica. Después de eso, mi amiga quería dejar de hablar del tema, así que lo hicimos. Le pregunté si conocía el nombre de mi tío, que había muerto hace mucho tiempo. Era de esas cosas que si lo veía, lo reconocería. Deletreó C, y de repente recordé su nombre, que empezaba con una C. Le pregunté si sabía cómo se llamaba mi abuelo. Deletreó T, que también era la primera letra del nombre de mi abuelo. Le pregunté si podía decirme cómo había muerto, y deletreó cáncer. Luego le pregunté si podía darme la primera letra del tipo, y deletreó P. Mi abuelo había muerto de cáncer de pulmón. Le pregunté si iba a matar a alguien en el futuro, y la tabla dijo sí. Le pregunté por un nombre, y deletreó el nombre de mi amiga. Le pregunté si estaba bromeando, y una vez más dijo sí. Seguimos bromeando con él. Le pregunté si era Satanás. Le dije, ¿estás seguro de eso? Y dijo no. Le pregunté si Satanás tenía cosas mejores que hacer, si era un hombre ocupado. La tabla deletreó sí. También logramos que deletreara gay cuando le preguntamos por qué nos observaba. Deletreó, ¿por qué no? También dijo que no sabía que eran internet o la escuela. No podía darnos detalles reales sobre nuestro futuro, solo estaba jugando con nosotras.
Le preguntamos si le gustábamos, si le gustaba hablar con nosotras, y dijo, sí. En algún momento le preguntamos si Satanás había creado demonios, y dijo, sí. Le preguntamos sobre otros demonios, y dijo que no le gustaban y que no hablaba con ellos. Le preguntamos si se sentía solo, y luego, literalmente, empezó a volar por toda la tabla. Parecía ser un tema sensible. También parecía estar prediciendo las preguntas antes de que las hiciéramos. De repente, mi papá tocó el timbre, así que dijo adiós, y mi amiga tuvo que irse. Ese fue el final. Hablamos con él durante 2 horas, y fue una tontería de nuestra parte seguir hablando con él, incluso después de que admitió que era un demonio. Además, la única vez que realmente me sentí rara fue cuando deletreó hombre. ¿Era siquiera un demonio? En realidad era muy relajado y se la pasaba bien con lo que le decíamos. Para todos los que dicen que mi amiga estaba jugando conmigo, es posible, pero honestamente es una mentirosa terrible. Esto va a ser largo, así que prepárense. Después de que todo esto sucedió, hablamos con él de nuevo una semana después, y realmente no recuerdo lo que pasó durante la conversación, pero estoy segura de que mencionó que ahora estaba atado a mí. No me importó mucho, porque no pasó nada malo. Hablamos con él un par de veces antes de que sucediera algo realmente extraño. Estaba actuando de forma extraña, así que le preguntamos a la tabla si era un demonio diferente. Dijo, sí. Básicamente, tuvimos la misma conversación que tuvimos con Ao originalmente. Admitió ser un demonio y dijo que su nombre era Mos. Bromeó más que Ao, pero fue un poco más agresivo. Ambos terminaron apegándose a mí en lugar de a mi amiga, probablemente porque yo tenía más energía abierta. Sé que Ao y Mos no se querían mucho y discutían mucho sobre quién podía hablar con nosotras. La primera vez que hablamos con Mos, empezó a deletrear algo, así que lo interrumpimos y le preguntamos si era importante. Dijo sí, así que empezamos a escribir lo que estaba deletreando. Deletreó mi nombre y escribió triste. Las dos nos asustamos un poco y le preguntamos si podíamos buscar su nombre. Mos no era su nombre real, pero queríamos llamarlo de alguna manera. Encontramos un vídeo de YouTube. El vídeo es un poco cursi, pero ignórenlo si no quieren verlo. Esta es la razón por la que nos asustó tanto. El vídeo mencionaba triste y mezame, y deletreó triste. Entiendo que suena un poco estúpido, y podría ser solo una coincidencia, pero nos asustó mucho. Algunas personas piensan que mi amiga sabía del vídeo y solo quería asustarme. Honestamente, ella cree en estas cosas más que yo, y se asustó más que yo con esto. Quería dejar de hacerlo, pero continuamos de todos modos. No pasó nada realmente importante después de eso. Más tarde hablamos con ellos de nuevo en mi sala de estar. Estaban cambiando quién hablaba y empezaron a discutir. De repente dejaron de hablar, así que nos reímos. Una semana después intentamos hablar con ellos en mi habitación, pero no vinieron. En lugar de eso, conseguimos a alguien más. Dijo que era un incubo y nos dio un nombre falso, pero no lo recuerdo. Terminamos yendo a la sala de estar con la esperanza de que Mos y Ao todavía estuvieran allí. Estaban allí. Dijeron que ambos todavía estaban peleando, pero lograron matar al incubo. Estábamos un poco molestas, pero en realidad no nos importó mucho. Fui a Universal y le pregunté si habían ido conmigo. Dijeron sí, y que se lo habían pasado bien. Le pregunté cuál era la atracción favorita de Mos, y dijo que era de Hulk. Dijo que estaban montando a mi lado. Prepárense para el giro. Un día entramos en la tabla y no sonaba como ninguno de los dos. Le preguntamos quién era, y dijo que su nombre era Dominique.
Hablamos con él y le preguntamos si podíamos tener a Mos y Ao. En un momento dado, simplemente se fue, y Lsan llegó a la tabla. Le preguntamos si había matado a Dominique, y qué era. Lsan dijo que era un ángel, que Ao estaba peleando con él en ese momento. Nos fuimos para que Mos también pudiera pelear con él. Cuando volvimos, Mos habló con nosotras. Se movía muy lentamente, aunque normalmente se mueve rápido. Le preguntamos si Ao estaba bien. Dijo no. Le preguntamos si estaba muerto. Se detuvo un momento, y vacilante, se movió, sí. Dijo que iba a ser el siguiente, y que no volveríamos a verlo. Esa fue la última vez que oímos hablar de ninguno de los dos. Luego, Dominique habló con nosotras. Todavía teníamos nuestras dudas y no creíamos que Dominique fuera realmente un ángel. Otros demonios afirmaban que había ángeles, así que, ¿por qué deberíamos creerle a este? Eso lo enfadó mucho. No le creíamos. Le preguntamos si había matado a Mos y Ao. Dijo que sí. Luego hice una broma comparando los demonios con las cucarachas. Mi amiga dijo que enviara una señal si era un ángel, y él estuvo de acuerdo. No pasó nada más, así que nos fuimos de inmediato. Después salimos porque escuché un búho. Tan pronto como pisé el porche, nos encontramos con una cucaracha muerta. Seguimos caminando y efectivamente había un búho en el árbol. Mi amiga lo buscó y en algunas culturas los búhos son presagios de muerte. Después de eso, le creímos. Hablamos con Dominique una semana después. Todavía estaba enojado con nosotras, aunque nos disculpamos y simplemente le creímos. Hablamos con él un rato y le preguntamos sobre nuestro futuro. Dijo que teníamos caminos diferentes y que no podía decir exactamente qué iba a pasar. Sin embargo, nos dio algo de información sobre el papá de mi amiga. No estamos seguras de si es verdad porque ni siquiera sabe lo que pasó. En un momento dado, también dijo que Mos y Ao eran demonios de alto nivel. Dijo que iba a cuidarnos y a matar a cualquier demonio que se acercara a nosotras. Le hicimos muchas preguntas que no pudo responder. Supongo que hay algunas cosas que no pueden decir, teniendo en cuenta que los demonios hicieron lo mismo. Habló con nosotras un par de veces después de eso, pero no durante mucho tiempo porque nos odia. Poco después, cuando intentamos hablar con Dominique, un demonio grosero llegó en su lugar. Siempre que le preguntábamos su nombre, decía DP, y no respondía a ninguna de nuestras preguntas. En un momento dado, deletreó, presagio. Dominique llegó por un minuto y simplemente se rió. Como dije, nos odia. Más tarde salimos a caminar y vimos un pájaro muerto al que le habían arrancado las tripas. ¿Crees que el pato muerto está relacionado con el demonio? Esta historia de terror se desarrolla en 1993, cuando yo era un estudiante de segundo año de secundaria. Es importante destacar el año porque los teléfonos celulares, internet y las formas de comunicación masiva sin esfuerzo aún no existían. En ese momento, mis amigos y yo estábamos usando de manera muy descuidada una tabla Ouija que encontré en el ático de mi difunto tío abuelo. No entraré en detalles aquí, solo diré que era una tabla de madera vieja y sin instrucciones. La llevamos a casa y mis hermanas, junto con un amigo, comenzamos a jugar con ella. Pasaron semanas, luego meses, y empezaron a suceder cosas extrañas en la casa con mis amigos. Yo soy un firme creyente en lo paranormal y no cuestioné mucho lo que estaba pasando, ya que no solo lo vi yo, sino muchas otras personas. Vi cómo tales ocurrencias cambiaban la creencia de los escépticos más acérrimos en cuestión de momentos. La mayor parte del tiempo estaba aterrorizado,
dormía con la luz encendida y nunca solo. A veces, incluso me divertía. Entonces llegó un día de principios de la primavera de 1993 en el que mis amigos y yo estábamos sentados alrededor de una mesa en la biblioteca de nuestra escuela secundaria. El tema siempre parecía volver a lo que estaba sucediendo en mi casa. Éramos 4 los que estábamos sentados en la mesa, yo, Mónica, Kim y Susan. Comencé a sentirme un poco agitado y arrogante, tan arrogante que les dije en voz alta a mis amigos casi con estas palabras exactas: si eres tan poderoso y tan real, entonces no estarías atrapado en mi casa. Muéstranos una señal, puedes escucharnos desde más allá de la tabla. Y así, de repente, todas las luces de la biblioteca se apagaron durante 5 segundos completos. Cuando volvieron, continué mi fanfarronada excesiva riéndome y diciendo claramente que eso era todo lo que tenía. La campana sonó poco después y era hora de irse a casa. No pensé demasiado en el incidente, pero sabía que mi falso acto egoísta podría tener algunas consecuencias. Esa noche, cuando me quedé dormido, tuve un sueño. Este era uno de esos sueños o visiones, si se quiere, de los que te despiertas y lo sientes. Puedes recitar cada línea en detalle hasta el día de hoy. Aún puedo sentir la resonancia y recordarlo. El sueño comienza por la mañana, cuando empiezo a caminar hacia la escuela desde la calle, plagado de una sensación de terror y de que me persiguen lentamente. Había una procesión de figuras encapuchadas negras completamente vestidas, sin signos de vida humana debajo, solo una forma humana. Eran 6. Todos con la cabeza gacha. Era pleno día y cada uno llevaba una antorcha. En medio de ellos había una figura muy alta, otra vez toda de negro con una franja roja en la parte delantera de su capa. No llevaba una antorcha, sino un largo bastón de peltre. Fue entonces cuando dejé de estudiar los detalles de quién era. Sabía quién era y sabía que me perseguían, especialmente él. No corrían ni tenían ninguna prisa. La procesión era lenta y metódica. Corrí a la escuela con rapidez y frenesí, y comencé a buscar un lugar para esconderme en la biblioteca, ya que ahí es donde me ponían mis sueños. Salté por encima de esas estanterías que eran bajas tanto en el mundo de los sueños como en el mundo real y me acurruqué en un estante, escondiéndome y rezando para que no me encontraran. Ahí es cuando me desperté sin aliento. Dije algunas palabras mientras me preparaba para la escuela y en el autobús esa mañana. Ninguno de mis amigos involucrados en la situación de la biblioteca, todas las cosas en general, estaban en la misma ruta del autobús y no me atreví a mencionarles nada a los niños con los que viajaba en el autobús, ya que a la mayoría los despreciaba. Cuando llegué a la escuela y encontré a mis amigas Mónica y Kim, me esperaban en la entrada norte como lo hacían todas las mañanas y comencé a contarles mi sueño. Habíamos entrado al pasillo principal cuando terminé de relatar el sueño, cuando corriendo desde la entrada sur, que estaba a una distancia considerable de nosotros, venía Susana. No creo que sea necesario recalcar que no había teléfonos celulares ni ninguna forma imaginable de que Susana se enterara de nada de esto. Esto sucedió exactamente así y es 100% exacto. Tratando de recuperar el aliento lo mejor que pudo, me miró y dijo: «Tengo un mensaje para ti, de él. Dile a Nicole que puede correr, pero que no puede esconderse». Hasta el día de hoy, cada vez que cuento esta historia, me lo imagino riéndose aún y diciendo: «Te encontré». Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.